¿Pensabais que el Barça-Gate estaba poco menos que olvidado, que estaba dormido todo el tema del Barça-Gate? Bueno, pues cuidado, porque desde el Real Betis Balompié agitan todo el tema de Negreira, piden que no caiga en el olvido lo ocurrido en el fútbol español durante tantos años y apuntan a una posible sanción de la UEFA al Fútbol Club Barcelona. Al lío. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Andaba la cosa un poquito tranquila, ¿no? Con el tema del Barça-Gate en los últimos 10 días, más o menos, había poca información, estaba todo más centrado en el ámbito futbolístico, la final de la Copa, las semifinales de la Champions, el Barcelona con ese alirón que acabó cantando ayer en Cornellá, y parecía, bueno, pues como que se había dado una especie de tregua, ¿no? Con todo esto de Negreira. Recordemos, el FC Barcelona le ha estado pagando durante casi 20 años millones de euros al segundo de los árbitros, lo que es el mayor escándalo sin duda de la historia del fútbol español. Y como os decía, parecía, ¿no?, que estaba un poquito todo pausado. De hecho, había culés que decían, bueno, pues ya no había nada más que sacar, no hay nada más que decir, porque claro, porque se ha exagerado todo, porque tal. Bueno, la realidad es que evidentemente la investigación sigue su curso, se está trabajando judicialmente con el caso, se están aportando más pruebas, se están recogiendo más testimonios seguramente, y habrá que ver sobre todo qué pasa con el hijo de Enrique Negreira en todo este proceso, que son cosas que iremos sabiendo a lo largo de los últimos meses. Es un tema que nos va a llevar para largo y que no se va a acabar precisamente ahora. Pero lo que yo no vi venir, porque no lo vi venir, porque yo lo veo venir todo, menos el cuento de Ricitos de Oro, cuidado, que lo he leído esta mediodía para que la idea se durmiera, y ese desenlace, no os lo voy a contar porque no quiero hacer spoiler, pero ese desenlace de Ricitos de Oro, que se mete en la casa de los osos, se come una sopa que no es suya, se duerme en una cama, la pequeña de las camas que había, que no es suya, cuidado. ¿Y luego cómo acaba esa historia? Eso no lo vi venir. Mi hija sí, porque no se ha sorprendido, de hecho se ha quedado dormida, pero yo no lo vi venir y ahora mismo estoy impactado con esa noticia. Bueno, pues con este nuevo capítulo del Barça-Gate, pues estoy un poquito con el pie cambiado, porque no viene por parte del Real Madrid, no viene por parte de la Liga, no viene por parte del entorno madridista, etcétera, 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 que lo digo porque lo utilizarían los culés como argumento para decir, claro, como acabamos de ganar la Liga, pues salen los de la capital, los de Madrid, los de la caverna, para desestabilizarnos. Ni mucho menos. Sale del propio Real Betis Balompié. De hecho, sale de su vicepresidente, de José Miguel López Catalán, que este domingo fue entrevistado en el programa Gol a Gol de Canal Sur, que es una cadena de televisión de allí de Andalucía, y estuvo haciendo un amplio repaso, ¿no?, por la actualidad del Real Betis, por la actualidad del fútbol español, por temas arbitrales, temas como el del Barça-Gate también, y dejó varias pildoritas muy, muy interesantes, y hay dos fragmentos de esa entrevista que a mi modo de ver eran bastante potentes, han sido bastante potentes, y que yo quería traer al canal. El primero va sobre la labor arbitral que hemos tenido y estamos teniendo en esta temporada, cuyo último capítulo lo vimos ayer en el estadio José Zorrilla, con ese atraco a mano armada al Real Valladolid en un partido que deja al Real Valladolid muy tocado y muy cerca de la zona de descenso. Dice esto el vicepresidente del Real Betis: no hay duda que ha sido una temporada nefasta en polémicas arbitrales. Hoy el presidente del Valladolid, nosotros, el Cádiz, el Sevilla, casi todos los clubes han tenido algunas. Algo no está funcionando bien. Es importante que revisemos el sistema arbitral, la transparencia del VAR, las apelaciones. Una de las propuestas es que se organice un ente independiente. Hay que cambiar el sistema porque no está funcionando. Desde luego que con el vicepresidente del Betis yo no puedo estar más de acuerdo. Hay que cambiar el sistema, hay que buscar un organismo independiente, no podemos seguir con el actual Comité Técnico de Árbitros. Y ojo a una cosa que aquí añado yo. Hay que cambiar también, esto lo comentaba yo esta mañana, pero ahora añado un nuevo argumento, hay que cambiar también el tema de los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación tienen un poder muy importante en el control de la opinión de la gente, en cómo ir controlando a las masas. Y a mí me resulta curioso que anoche, Juanfe Sanz en El Chiringuito e Iturralde González en la cadena SER dijeran abiertamente que el gol del Real Valladolid había sido bien anulado, que había acertado el árbitro, justo cuando en ese mismo instante Movistar saca a la luz una conversación entre el árbitro y Pep Cholano, el entrenador del Real Valladolid, en la que el árbitro le dice: me he equivocado,
he sido yo el que se ha equivocado. Hay que mirar, hay que meter un poquito el bisturí en los medios de comunicación, hay que ver a estos mamporreros del estamento arbitral, estos hijos de Negreira, estos hijos de Medina Cantalejo, porque ayer, ante uno de los mayores escándalos de la temporada en el fútbol español, te dicen que está bien arbitrado, que aquí no pasa nada, en una especie de peloteo infame al estamento arbitral, mientras el propio árbitro reconoce al entrenador perjudicado, cosa que yo nunca había visto en mi vida, que se ha equivocado. Repito, hay que meter el bisturí, hay que ver qué conexiones tiene Juan Sanz, qué conexiones tiene Iturralde, comete tú a saber quién, y limpiar también de arriba abajo el tema de los medios de comunicación. No puede ser que la prensa tenga cierto poder en este preciso momento de la historia del fútbol español, justo cuando todo se ha desmoronado. No podemos tener también a la prensa de enemiga, porque entonces va a ser todo mucho más complicado. Porque lo que aquí dice el vicepresidente, que es verdad, hace falta un lavado de cara, hace falta cambiar el organigrama tal y como está construido, la estructura, mejor dicho, del fútbol español, pero va a ser muy complicado. Primero porque los que están ahí no se van a querer mover, y segundo porque los que tienen el poder de que todo esto se mueva, que son los medios de comunicación, tienen a gente trabajando en ellos que parece que escriben, que hablan, que están al dictado de ciertos organismos, y eso es muy peligroso. Le preguntan también sobre el caso Negreira, sobre el Barça-Gate, y ojo a lo que dice el vicepresidente del Real Betis, sobre todo para todos aquellos que pensaban que esto ya estaba olvidado. Todo lo contrario, pide que no se olvide nadie de esto, que esto no caiga en el olvido, y dice o deja intuir que la UEFA podría castigar al Barça en una decisión que se conocerá más pronto que tarde. De aquí a un mes como máximo se conocerá la decisión de la UEFA. Dice esto el vicepresidente del Real Betis. Estamos muy preocupados. Es muy grave lo que ha pasado durante esos 17 o 18 años. La UEFA ha entrado con una investigación y esperamos que en junio pueda sacar unas conclusiones. Consideramos bastante probable que puedan sancionar al Barça un año sin Europa, por lo pronto. Estamos preocupados y enfadados. Es importante que no se quede esto en el olvido. La UEFA sí que tiene mecanismos y estoy bastante expectante al ser el mayor escándalo en la historia del fútbol español. Bueno, casi que pide, sin decirlo, pero casi que lo está pidiendo, que la UEFA sancione al FC Barcelona. La frase es lapidaria, es decir, aquí parece que no se puede sancionar por el tema de que el delito deportivo ya prescrito, bla, 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 todas estas historias que nos han contado, pero le añade, la UEFA sí que puede, la UEFA sí que tiene mecanismos para atacar al Barça donde más le duele, que es básicamente dejándole sin competición europea, con todo lo que eso conlleva, que ya lo hemos hablado muchas veces en el canal. Y dice, por lo pronto, en plan, es probable que le deje fuera de Europa una temporada por lo pronto, que es básicamente decir, cuidado que podrían ser más, no es descartable, porque en Barcelona te están anunciando a bombo y platillo que la UEFA no va a sancionar al Barça, que el Barça tiene licencia Champions, cuando eso no quiere decir absolutamente nada, porque la licencia Champions le han dado hasta el Girona, que no está ni clasificado para Europa, o sea, imaginaos cómo va el tema, o sea, licencia Champions no, licencia UEFA en este caso, que Laporta se ha reunido con Ceferin y que todo es una balsa de aceite. Bueno, habrá que ver, porque la decisión de la UEFA todavía no ha sido tomada, en las próximas semanas se tomará, pero es evidente que el presidente de un club español, repito, muy importante como el Real Betis, el vicepresidente en este caso, es claro, es tajante, es rotundo y da dos pinceladas muy importantes con el Barça de fondo. La primera, por favor, no nos olvidemos de esto. Por favor, que no caiga en el olvido. Esto es importante porque lo dice durante una entrevista y se lo dice a un medio de comunicación, en el sentido de, señores, ustedes, los medios de comunicación, periodistas, etcétera, tienen un altavoz gigante. Lo que no podemos hacer es que esto caiga en el olvido y que solo hablemos de ello cuando salga alguna prueba o cuando se filtre alguna información desde la propia investigación. Hay que dar más, hay que ser un martillo pilón con este caso porque, como él dice, es el mayor escándalo de la historia del fútbol español. Y luego lo segundo, el tema de la UEFA. La UEFA sí que puede sancionar al FC Barcelona, la UEFA sí que puede ir a por el FC Barcelona, sí que tiene mecanismos que aquí en España se están escudando en ellos para no sancionar, para no castigar al FC Barcelona. Y aquí me acuerdo yo de una pregunta que me hicisteis la semana pasada, ¿no? En preguntas y respuestas. Yo no sé qué tipo de sanción le va a caer al Barcelona. Como dije, creo que habrá gente que va a ir a la cárcel con todo este tema del Barça-Gate, pero que no me estoy refiriendo ni mucho menos a gente del FC Barcelona. O sea, no tiene por qué ser gente ligada o gente que haya trabajado en el FC Barcelona, pero sí creo que habrá penas de prisión. Desconozco si la UEFA va a sancionar, pero entiendo que la UEFA tiene que sancionar al Barcelona
porque si no estás creando un precedente muy, muy, muy peligroso, básicamente porque le das a entender a todo el mundo que puedes hacer lo que te dé la real gana y que le puedes pagar dinero al vicepresidente de los árbitros de tu país para conseguir neutralidad y que aquí no pase nada. O sea, la UEFA tiene la oportunidad de hacer una sanción o de armar una sanción ejemplar, veremos qué pasa, pero lo cierto es que ahora está todo un poquito en el aire. Yo creo que también la propia UEFA quiere esperar a que acabe sobre todo la edición de la Champions, es decir, las temporadas en las ligas más o menos ya se están orientando. En España la ha ganado el Barcelona, en Inglaterra la va a ganar el Manchester City, queda un poco por ver ya de manera matemática lo de Francia, lo de Alemania, Italia también está decidida ya, y cuando acabe la Champions, ahí ya en la primera semana de junio, yo supongo que la UEFA, para que no pierda protagonismo esa final, pues ahí, una vez haya acabado esta competición, dictaminará y anunciará la sanción correspondiente al FC Barcelona o la decisión que haya tomado la UEFA respecto al FC Barcelona. Pero es importante estas declaraciones, o son importantes estas declaraciones del vicepresidente, porque además, digamos que es que le pega a todo. Le pega al Barça, le pega al Barça-Gate, le pega a Negreira, habla del mayor escándalo del fútbol español y habla del arbitraje en España, que está muy mal, y pide que haya un organismo independiente para llevar todo esto a cabo a buen puerto, mejor dicho. O sea, creo que estamos en un momento decisivo en el fútbol español, esto ya lo añado yo. El Barça lo ha manchado para siempre, eso no va a cambiar, es una mancha que vamos a tener toda la vida. Dentro de muchos años recordaremos que hubo un club que le pagó un dineral al segundo de los árbitros y lo recordaremos como lo que es, el mayor escándalo de la historia del fútbol español. Pero si el fútbol español no quiere casi desaparecer, si el fútbol español no quiere poco menos que morir en el intento, tiene ahora mismo una oportunidad única de resucitar, de agitar todo, de firmar una especie de catarsis y de buscar una solución a todo esto. Y la solución, aunque duela y aunque parezca traumática, pasa por arrasar con todo lo que hay actualmente, desde el Comité Técnico de Árbitros hasta la Federación Española de Fútbol, pasando por la Liga y evidentemente llevándose con ellos al periodismo deportivo español, y a partir de ahí, si los clubes se dan la mano, todos menos el Barcelona, que debe quedarse solo en todo esto, el Barça se tiene que quedar solo, si el resto de clubes se dan la mano, es muy posible que el fútbol español pueda reanimarse, pueda volver a tener pulso, pueda volver a latir y pueda volver a enganchar poco a poco a una afición que cada vez está más cansada. Y lo dice una persona que todos los domingos cuando va a Zorrilla escucha aquello de corrupción en la federación, que es el cántico que es seguramente más sincero y más claro que se ha visto en los últimos años en el fútbol español, básicamente porque no se puede decir más con menos. Al igual que el vicepresidente del Betis, no se puede decir más con menos. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.